Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Editorialmente. Su servidor Asael Ortiz Lascano le da la más cálida de las bienvenidas. Esta tarde vamos a estar platicando sobre un texto que me parece que es muy rico, muy interesante y se intitula Antología de la Demografía y de los Estudios de Población. Este texto, indiscutiblemente ustedes pueden revisarlo, es parte de la editorial universitaria y nos permite ver cuál es el antecedente, cuál es la importancia de la demografía, que vale la pena mencionarlo. Esta materia se imparte en muchas de las disciplinas porque es una materia con una presencia imprescindible. En términos generales, podríamos empezar a discutir qué entender por demografía o qué entender por estudios de población. El día de hoy, a partir de la discusión de qué es uno o qué debería de avanzar otro, se ha consensuado que los estudios de población van más allá de la demografía. Sin embargo, la demografía ha estado presente prácticamente desde el inicio del hombre. Desde que empezaron las primeras grandes civilizaciones, la demografía ha sido importante porque esta ha permitido diseñar las guerras, diseñar las invasiones, diseñar el despliegue de los ejércitos, y en ese sentido ha sido bastante importante. Podríamos citar algunos casos de ellos, por ejemplo el caso de los griegos. Ustedes recordarán, tenían su fiesta de las Zapaturias, que no era otra cosa más que el registro de los nacimientos del año anterior y que tenía como finalidad identificar cuánta población se tenía, cuántos eran los jóvenes que se contaban y que indiscutiblemente iban a ser importantes para las cuestiones bélicas. El caso de los romanos no es menos importante. El caso de los hebreos. Ustedes saben que los hebreos siempre tenían censos. Los censos para ellos eran muy importantes porque también les permitían contabilizar las propiedades, los animales, las piedras preciosas, el oro, y eso les permitía planear. Hasta el día de hoy seguimos haciendo demografía en ese sentido. Indiscutiblemente, no solamente para las cuestiones bélicas, sino hoy es una parte importante de la planeación del Estado. Y en ese sentido, este texto trata de rescatar esa parte, la importancia de la demografía y de los estudios de población en muchas de las ciencias, más aún en una maestría como la que se tiene actualmente. Ustedes saben que este programa de demografía o de estudios de población es el primer programa de posgrado que se abre dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y también va a ser uno de ellos que va a tener la primer distinción de una beca de CONACYT. Entonces estamos hablando de un programa de una gran envergadura, de una gran presencia, y que se ha mantenido esto a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Por eso es muy importante este programa. En ese sentido, la antología trata de retomar lo que yo platicaba al inicio, una definición de la demografía. Y ahí tenemos la pugna entre si debe de ser algo cualitativo o debe de ser cuantitativo. Hay distintos autores como Hauser y Duncan, como Gronk, como La Sorda, que refieren que la demografía o los estudios de población, como los queramos ver, no es otra cosa más que el análisis de la población de manera matemática y estadística. Y en ese sentido, creo que tienen mucha razón, a pesar de que hay un segundo grupo que se opone a esa definición tan radical. Y entonces empieza una pugna. ¿Cuál es el origen de la demografía? Yo les decía inicialmente que la demografía se ha estado utilizando prácticamente desde las primeras civilizaciones, ya se hacía demografía. Pero esa discusión viene más acá porque ustedes saben que sobre el siglo XVIII hay un análisis interesante, una discusión con respecto a las ciencias nomotéticas e ideográficas. Dentro de las ciencias nomotéticas, aquellas ciencias que hacen leyes, como la física, la química, la biología, y del otro lado aparecen las ciencias ideográficas, la historia, la antropología, la sociología, también la ciencia política. La ciencia política va a ser importante porque ustedes saben que va a dar origen a la economía
y de la economía emerge la demografía moderna. Sin embargo, no quiere decir, les decía, que antes no hubiese demografía. Por supuesto que había demografía, y les citaba el caso de las zapaturias de los griegos, el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno. Ustedes saben que una vez está prácticamente avasallado por el enemigo, está prácticamente sin poderse mover, y entonces por ahí dicen algunos biógrafos que tiene que recurrir a los brujos, que no eran otra cosa más que los alquimistas, los químicos, diríamos el día de hoy, y entonces le sugieren que hay que calentar grandes cantidades de roca para después verter vinagre sobre ellas, y entonces se abre un camino y pueden salir. Ahí pueden surgir, y en ese sentido creo que va este comentario, pueden surgir varias dudas. ¿De dónde se pudieron extraer los cientos de litros de vinagre que se requerían? Dentro de la demografía, algunos estudiosos refieren que antes los romanos siempre llevaban consigo por lo menos una dotación de 2 litros de vinagre por día. Ustedes saben, el vinagre permitía limpiar el agua, permitía limpiar las heridas y además modificar la comida para que no causara un daño estomacal. Entonces, esa parte que estamos tratando de rescatar es la demografía, la planeación. ¿Cuántos alimentos, cuántos escudos, cuántas personas, cuántos litros de vinagre, ¿no? Y entonces parte de eso es utilizado justo para este escape que hace este gran Alejandro Magno. También el texto, indiscutiblemente, revisa algunos conceptos importantes que no son menos trascendentes de su análisis. Por ejemplo, el concepto de población, la ecuación compensadora, y cómo interpretarlo, dado que, como les refería, la demografía juega un papel nodal dentro de nuestras sociedades actualmente y siempre lo ha jugado, ¿no? Un caso de ello, les decía, esta ecuación compensadora que trata de explicar cuánta población vamos a tener de acuerdo a los comportamientos demográficos, específicamente migración, fecundidad y mortalidad, y las combinaciones de estos, así como las particularidades de cada uno de ellos. Y entonces realmente engloba todo el concepto de la población. Esto es trascendente porque ustedes saben que a partir de esta ecuación compensadora, nuestros países actualmente, nuestros estados-nación, revisan qué tipo de población quieren. Y entonces solamente valdría la pena revisar durante las décadas anteriores cuál ha sido el comportamiento de nuestro vecino del norte, en donde la migración, ustedes recordarán, inicia a partir de 1900, teniendo prácticamente la misma equivalencia el dólar y el peso, y entonces la migración no era tan importante. Viene la Primera Guerra Mundial, se requiere mano de obra barata, y entonces Estados Unidos da cabida a un importante grupo de mexicanos que van a laborar principalmente en la zona agrícola. Bien, ecuación compensadora. El día de hoy las cosas han cambiado. Bueno, esto se repite en la Segunda Guerra Mundial, algo muy similar. Después hay una recesión, después sigue habiendo distintos eventos que permiten mano de obra barata, pero ustedes saben, a partir de la caída de las Torres Gemelas, prácticamente, dice Gerald Fitzgerald, la frontera México-Estados Unidos casi se sella. Entonces tenemos poca migración, ecuación compensadora. Ahora las migraciones son de otro tipo, ustedes saben. La migración privilegiada son como nuestros jóvenes que egresan el día de hoy con una licenciatura, ¿no? Si pueden hablar 2 o 3 idiomas, es fantástico. Y además, si tienen una formación de posgrado, son perfectamente aceptados dentro de los planes que tiene nuestro vecino del norte. Y así podríamos empezar a revisar algunas otros estados-nación, por ejemplo, el caso de los europeos, qué migración selectiva tienen, ¿no? Cómo manejan su fecundidad, cómo manejan la mortalidad, cómo manejan las enfermedades. Y esto es parte de la demografía. Indiscutiblemente, les decía, aunque es un texto pensado en los jóvenes,
de nivel maestría, hay temas que no pueden dejarse de lado. Por ejemplo, el propio origen del hombre. Y en ese sentido vale la pena rescatar que hay una cantidad importante de estudiosos de la demografía histórica que junto con paleontólogos, con arqueólogos, con algunos otros científicos han tratado de dilucidar hace cuánto aparece el hombre. Ustedes por ahí recuerdan los trabajos arqueológicos, dicen 12 a 14 millones de años, y recordemos 12 a 14 eones en el tiempo. En ese sentido, viene la discusión, ¿realmente podría existir el hombre? Los hallazgos más finos que nosotros tenemos revelan que el hombre tuvo que haber aparecido en África, en Tanganyika, Tanzania, hace aproximadamente 1.000.000 de años. Sin embargo, las civilizaciones que empiezan y que nosotros conocemos van a estar a partir de 10.000 años antes de Cristo hacia nuestro tiempo. Y entonces valdría la pena preguntarnos, ¿y entonces qué ha pasado con esos 990.000 años que parece que no conocemos más? Indiscutiblemente hay cosas que la demografía histórica no alcanza a resolver, porque como lo decía Preston en estas definiciones que les comenté, Huber, la demografía es el análisis de las poblaciones mediante datos y mediante planteamientos matemáticos. En ese sentido, parece que a veces es imposible resolver eso. Incluso va más allá. Cuando empezamos a revisar los hombres o los cuasi hombres, en ese sentido nos lleva a esta discusión, ustedes recordarán uno de aquellos más antiguos que nosotros tenemos van a ser los Australopithecus. Y específicamente el día de hoy conocemos a Ardi y a Lucy como las monas prácticamente completas, el espécimen completo, porque también la arqueología, ustedes saben que tiene alguno de esos problemas de que no tiene especímenes completos y entonces mucho puede quedar un tanto cuanto en tela de duda. Ardi y Lucy son especímenes completos, ¿no? Un Ardipithecus o una Radimus. Entonces, llegamos a la discusión que estamos tocando 5 millones de años, ¿no? 4.1 a 4.8, tal vez 5 millones de años, no más tiempo. Aún así, entonces viene la discusión si realmente estamos hablando del hombre o estamos hablando indiscutiblemente de otros homínidos. ¿Conocen ustedes la conclusión que nos hacen nuestros colegas, los arqueólogos, y nos dicen que indiscutiblemente es muy probable que el hombre moderno haya aparecido cuando haya aparecido? Lo único que ocurrió fue una mezcla entre distintos homínidos. Y entonces ustedes recordarán que hay suposiciones de que tuvo que haber un emparentamiento con los Australopithecus, pero también con los Cro-Magnones, ¿no? y con algunos otros. Bien, el texto no profundiza más, simplemente hace algunas clasificaciones de esto que les estoy platicando. Nos da algunas características del hombre de Neandertal, de las clasificaciones Homo, de los Australopithecus que estábamos discutiendo, y prácticamente, dado que tenemos ahí una laguna importante de conocimiento, entonces saltamos a las primeras civilizaciones, pero ya estamos hablando 10.000 años antes de Cristo. Recuerden, 10.000 años antes de Cristo va a ser muy importante porque vamos a tener ahí la primer gran revolución económica. El hombre se va a hacer sedentario, se va a hacer agricultor, va a empezar a tener sus rebaños y entonces la civilización inicia, ¿no? Una dinámica diferente de lo que nosotros hemos leído como aquel hombre salvaje o semisalvaje que tiene que ser nómada, que es carroñero y que nosotros hemos discutido en algunos otros momentos. Pero aquí lo importante es empezar a analizar las edades de piedra. Y John Lubbock dice que el 99% de la historia del hombre, y claro que es el 99%,
porque no sabemos bien cuándo aparece, pero el hombre relativamente tiene poco de ser moderno. Y entonces nuestras civilizaciones antiguas, muchas de ellas también utilizaban en gran medida la piedra. Ustedes saben que los metales van a estar apareciendo sobre 3000, ¿no? 2500 después, antes de Cristo. Entonces, relativamente tenemos poco tiempo del manejo de los metales. Bien, el libro continúa dando un repaso sobre las principales civilizaciones, lo que es Egipto, Mesopotamia, Israel, el caso de los griegos, el caso de los romanos, la patrística, el siglo de las luces, el Renacimiento, los siglos XVII y XVIII, hasta llegar al siglo XX y entonces tocar las teorías que son importantes dentro de la demografía. Y en ese sentido es de rescatar los distintos comportamientos que ha tenido la población con respecto a el sacrificio de niños, de personas adultas, de la homosexualidad, de la prostitución. Y aunque pueden parecer el día de hoy conductas totalmente permisibles en nuestra sociedad y como una parte de esa amplitud que nos han dado los derechos humanos, lo cierto es que demográficamente han tenido impactos importantes. Las guerras, las epidemias. Recordemos que las epidemias han estado siempre presentes en el mundo antiguo. Históricamente ha habido epidemias. Lo que estamos viviendo el día de hoy no es otra cosa más que la continuación de esos procesos a lo largo del tiempo. Anteriormente, probablemente teníamos pocos fármacos, pocos medicamentos. El día de hoy tenemos una cantidad importante de fármacos y hemos hecho que esos virus se hagan mucho más fuertes. Es parte de la demografía, es parte de lo que analiza. Y entonces hay una sección que se encarga justo de las pandemias, de las epidemias, y le va mostrando al alumno los distintos procesos que ha pasado el hombre, obviamente que se centra en un momento específico. Hay mucho más lecturas demográficas con respecto a estos fenómenos, pero lo interesante es tratar de mostrarle a este alumno de maestría la importancia de la demografía y de todas estas aristas que tiene la población y que deben de ser analizadas. Entonces, aunque pueden parecer simples comportamientos, ¿no? Simples preferencias sexuales, en ese mundo antiguo donde la esperanza de vida era baja, no hay duda de que esos comportamientos tenían impactos importantes, no solamente en diezmar más a la población, sino impedir que hubiera un crecimiento significativo de la población. Eso ha llevado a dos conclusiones importantes hasta nuestros días. Históricamente, la población ha sido un sinónimo de poder. Los romanos lo decían, los griegos no lo hicieron, pero por ahí Pericles lo gritaba, ¿no? Debemos de crecer demográficamente. Para el caso de los hebreos es un sinónimo de cómo se hicieron poderosos, se hicieron más fuertes. Y en el caso de los otros pueblos, cuando tenían una disminución importante de población, recurrían a dos eventos que han trascendido prácticamente durante una gran cantidad de la vida del hombre. El trasplante de población y, por otra parte, el concepto de la esclavitud. Y ahí tenemos algunas definiciones de esclavitud muy importantes. Por ejemplo, el caso de los hebreos, ¿no? El esclavo puede ser incluso mi hermano, pero al cual debo de tratar de manera respetuosa, porque el esclavo va a ser una persona. El resto del mundo generalmente va a ver a la esclavitud como un objeto, como un beneficio, como un trofeo. Y entonces eso también nos muestra esos impactos de los comportamientos de la población en el crecimiento demográfico. Es interesante que hagamos también una conclusión un poco anticipada, o un par de conclusiones anticipadas. Una de ellas ya mencionábamos algunos puntos, algunos flashazos por ahí. Las esperanzas de vida al inicio del hombre son extremadamente bajas. Tal vez antes de 10.000 antes de Cristo, la esperanza de vida sería de unos 10 o 12 años, muy bajas. Pero ustedes imagínense ese hombre, sin contar
con una vivienda, sin tener fármacos, sin tener mucho del conocimiento científico que el día de hoy tenemos. Entonces era muy fácil que muriera. Por eso es que las esperanzas de vida eran muy, muy, muy bajas. El concepto de joven es totalmente distinto al que nosotros manejamos hoy. Y también el crecimiento demográfico era totalmente diferencial con lo que nosotros manejamos hoy. Esto lo muestra justo este texto que nos trata de llevar de la mano a partir de todo este crecimiento demográfico y cómo ha tenido esos cambios significativos a lo largo de que ha aparecido el hombre. Hay un momento de inflexión muy importante que va a ser la patrística. La patrística es aquel momento donde se va a construir el cristianismo que nosotros conocemos el día de hoy. Y cómo el Imperio Romano, de tener justo comportamientos demográficos totalmente diferentes a los que conocíamos o que conocemos el día de hoy, van a dar un vuelco a lo que nosotros el día de hoy identificamos como la tradición judío-cristiana o judeo-cristiana, que no es otra cosa más que tomar ese bagaje, ese andamiaje de los hebreos, pasarlo por la estructura jurídica de los romanos y entonces crear esta tradición. Indiscutiblemente no fue de un día a otro. Y estos comportamientos demográficos, que es la parte nodal que nos interesa, se van a perpetuar en el tiempo y van a ser de significancia importante en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo. Entonces estamos hablando prácticamente de la patrística, de estos primeros 5 o 7 siglos que fueron determinantes para crear el cristianismo que hoy conocemos. Los comportamientos demográficos siguieron cambiando, siguieron teniendo comportamientos diferenciados de acuerdo a cómo eran las pestes, las epidemias, las endemias, ¿no? Las pandemias como la que estamos teniendo actualmente. Y entonces eso hizo modificar el comportamiento demográfico en distintos sectores. Sobre 1700, 1750 vamos a tener el primer crecimiento significativo de la población en ese mundo moderno. Estamos hablando del contexto europeo. Aunque ya había algunos flashazos de crecimiento demográfico, por ejemplo, el caso chino, algunos siglos anteriores a esta fecha que estoy refiriéndoles. Y va a ser muy importante porque entonces muchas de las corrientes económicas que el día de hoy conocemos van a tener una fijación con la población y van a empezar a discutir si es bueno el crecimiento demográfico o no es bueno ese crecimiento demográfico. Y entonces ahí vamos a tener a los metalistas y vamos a tener a distintas corrientes fijando su postura. Y algunos de ellos diciendo que hay que privilegiar las cuestiones económicas sobre la población y algunos más dándole una importancia a la población. Las posturas indiscutiblemente van a ser muy variadas. Godwin, por ejemplo, es aquel economista que dice que si la población crecía como empezó a hacerlo, indiscutiblemente iba a traer beneficios tan importantes que él auguraba que las personas solo tendríamos que trabajar 30 minutos al día y tendríamos prácticamente todo, porque todo se iba a mecanizar y entonces el hombre iba a vivir bien mucho más tiempo con poco tiempo de trabajo que desarrollar. Algunos otros empezaron a jugar con las variables flexibles como es el salario y empezaron a ver que era la población una fuente de riqueza. Hoy puedes pagar 10 pesos por la jornada laboral y mañana podrías pagar 9.50. Y entonces ellos decían, el salario es una variable flexible porque siempre va a haber personas que van a querer trabajar y que van a estar dispuestos a hacerlo, aunque sea por menos dinero de lo que sea el pago ordinario. Entonces, bien, también, entonces es muy importante observar, cómo estas concepciones van cambiando con respecto a la población. Ustedes saben que actualmente ha habido cambios significativos. Tenemos también dentro de las cuestiones económicas la postura de la flexibilización de los mercados, que prácticamente
sigue siendo algo parecido a lo que charlábamos, ¿no? Una variable flexible con respecto al salario y a la gran cantidad de población que somos y que estamos dispuestos a trabajar, aunque sea por unos pesos menos que los que trabajaron el día de ayer. En ese sentido, el texto sigue mostrando ese desarrollo del hombre, el transitar de la población y esos comportamientos demográficos que van a ser indiscutiblemente punta de lanza para nuevas ideas, para nuevas posturas y para nuevas teorías demográficas. Entre ellas, la teoría de la transición demográfica clásica. Posteriormente, la teoría de la segunda transición demográfica, la teoría de la transición epidemiológica. Estas teorías nos muestran cómo los comportamientos de reproducción de la población, aunado a otras variables, ya sean endógenas o exógenas, cambian radicalmente el curso de la población, la cantidad de la población, el comportamiento y rompen esa tradición que se puede venir trayendo. Entonces, creo que es un libro bastante importante, ¿no? En lo particular yo les diría, creo que vale la pena leerlo. Y hay una segunda parte de este texto que va a empezar a mostrarnos cómo hacer algunos cálculos demográficos básicos, desde el análisis transversal, longitudinal, horizontal, el cálculo simple de tasas de crecimiento, y entonces por ahí nos muestra la tasa de crecimiento geométrica, aritmétrica, logarítmica, exponencial, pero también tasas de primera categoría o tasas de intensidad. Ustedes recordarán que si no calculamos este tipo de tasas, es muy difícil fijar los eventos demográficos. No podemos, no solamente el evento demográfico, sino cualquier evento necesitamos tasas de intensidad para saber qué tan importante está ocurriendo este evento, qué impacto tiene dentro de la población de interés. Y entonces el texto nos va llevando de la mano para estos cálculos, para poder encontrar razones, proporciones, probabilidades, algunas otras cosas como el diagrama de Lexis, que se utiliza principalmente para poblaciones controladas. Y también se pueden calcular tasas de intensidad, entonces nos explica detalladamente cómo poder hacerlo, nos muestra la importancia de las pirámides de población, cómo leer las pirámides de población, y después entra a un análisis de las tres principales variables de la dinámica demográfica: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Inicia con la mortalidad y entonces nos va llevando de la mano cómo calcular una tasa bruta, una tasa específica, la tasa de mortalidad infantil, la neonatal, la postneonatal, entre otras cosas, ¿no? Le centra un poco de este tiempo a las tablas de vida. Las tablas de vida indiscutiblemente también es una herramienta de uso frecuente en algunas otras ciencias como va a ser la actualidad. Ustedes recordarán que las tablas de vida son útiles para estimar, por ejemplo, los accidentes de los autos, ¿no? La vida que pueden tener los quesos, el yogur, la leche. Y entonces esta herramienta demográfica no solamente se utiliza para el comportamiento del seguro de nuestro auto, sino también del cereal que vamos a consumir, del yogur, de los lácteos. ¿Cuánto tiempo deben de producirse con antelación? ¿Cuánto tiempo van a estar a la venta? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a tener en casa en lo que nosotros lo consumimos? Entonces, partes de estas herramientas demográficas se utilizan incluso para el consumo de nuestros alimentos. Entonces, aquí se muestra cómo podemos calcular una tabla de vida o una tabla de mortalidad. Nos lleva paso a paso, nos muestra cuáles deben de ser los resultados y cómo entenderlo. Por otra parte, este texto, olvidé comentarles que es coordinado por el doctor Tomás Serrano Avilés, por el doctor Germán Vázquez Sandrini y por un servidor, Asael Ortiz Lascano.
Germán Vázquez Sandrín, bueno, la primera parte que les he platicado es la que me correspondió a mí escribir. La segunda parte, que tiene que ver con la fecundidad del doctor Germán Vázquez Sandrín, nos muestra qué entender por fecundidad y cómo ha sido el transitar de esta fecundidad. Es importante resaltar que en México la fecundidad empezó a ser importante a partir de 1950 o 1960, que el Ejecutivo Estatal se preocupó cuál era la reproducción de las mujeres y no había información que pudiera responder esa pregunta. Entonces la demografía empezó a tener un desarrollo vertiginoso. Por eso es que algunos dicen que la demografía en el caso mexicano es una disciplina reciente. Y entonces Germán Vázquez nos va mostrando el comportamiento de la fecundidad a lo largo del tiempo, específicamente de la sociedad mexicana. Nos va mostrando algunas variaciones del periodo reproductivo, de lo que es la tasa de la fecundidad, algunos datos que tienen que ver con la frecuencia de las relaciones sexuales, la lactancia materna, la anticoncepción y algunas variables independientes, algunos modelos como Bongars, como Davis y Blake, como Rábago y Martínez, que nos muestran los cambios importantes de la población dentro de la cuestión de la demografía. Entonces, yo creo que es un capítulo que no debemos de perder ese análisis. Nos muestra algunos indicadores básicos, cómo calcularlo, la tasa global de fecundidad, la tasa bruta de reproducción, cómo se han comportado estas durante el tiempo y cuál ha sido la dinámica que han seguido estas tasas de manera específica. Nos habla también un poco sobre las tablas de vida aplicadas a otros fenómenos demográficos, como puede ser el divorcio, como puede ser el matrimonio, u otros fenómenos de interés de la población, que no es otra cosa más que estas herramientas aplicadas de manera muy específica a temas particulares. Yo les invito a que ustedes puedan revisar este texto, lo puedan leer, lo puedan discutir. Está a la venta en la librería Carácter. Les comentaba, es parte también del fondo editorial de nuestra universidad y estoy cierto que será de su agrado. Es un texto que vale la pena revisar. Si bien es cierto, les comentaba al inicio de la charla, fue pensado en los alumnos de maestría, con lo que hemos revisado, indiscutiblemente lo podemos estar revisando cualquier formación profesional que tengamos, ¿no? O incluso sin una formación profesional. El texto es muy dinámico, es muy didáctico, nos muestra cómo hacer algunos cálculos básicos que les charlaba y nos va llevando de la mano dentro de las cuestiones teóricas. Ha sido un gusto charlar con ustedes este texto, Antología de la Demografía y de los Estudios de Población. Su servidor, Asael Ortiz Lascano, espera que en otro momento nos puedan ustedes ver en este programa intitulado Editorialmente. Muchas gracias por su asistencia.